¿Sabías que en la agresión más famosa de la tele española hubo alguien más, una tercera persona, que recibió el golpe más fuerte y que sin embargo desapareció del relato como si nunca hubiera existido? Porque eso es exactamente lo que Olga Moreno acaba de poner sobre la mesa. Y no lo ha dicho con medias tintas ni con frases ambiguas. Lo ha dicho con una seguridad que heló el plató. Hubo una tercera persona, hubo un informe médico y hubo una decisión deliberada de borrar a esa persona para poder vender otra historia. Imagínate la escena, en noche de tensión, en una casa rota desde hace años, gritos, reproches, un secreto familiar que lleva mucho tiempo pudriéndose en silencio. Según Olga, la agresión no empezó como nos han repetido una y otra vez. No fue ese cuadro simple de madre e hija enfrentándose como si todo se redujera a una sola bofetada y un solo grito. Ella dice que la cosa empezó entre Rocío Carrasco y otro adulto, discutiendo por algo que nadie se ha atrevido a contar, algo tan delicado que, si saliera a la luz, podría destrozar reputaciones enteras. En ese ambiente, según el relato de Olga, aparece Rocío Flores. No entra como un toro, no entra a pegar, no entra a rematar a nadie, entra a separar, entras a intentar poner paz donde ya no quedaba casi nada que salvar. Hay empujones, hay un objeto que cae, alguien resbala, alguien pierde el control y en medio de ese caos, la tercera persona que intenta mediar recibe el golpe más fuerte. No es la que grita, no es la que discute, no es la que insulta, es la que se mete en medio para evitar que aquello vaya a más. Y ese golpe deja marca, marca física y marca emocional. Y aquí viene el punto clave. Esa marca física no se quedó en una simple anécdota. Según Olga, hay un informe médico que lo demuestra, un papel frío, con fecha, con descripción de la lesión, que certifica que alguien más salió herido aquella noche. Ese informe, dice ella, no está a nombre de Rocío Carrasco, ni a nombre de Rocío Flores. Está a nombre de esa tercera persona que intentó separar y acabó pagando el precio más alto. Y ese informe, en vez de convertirse en prueba central de lo ocurrido, acabó, siempre según Olga, archivado en un cajón para que no molestara, para que no estropeara el guión. Piensa un momento en lo que eso significa. Si ese informe hubiera salido a la luz, si esa tercera persona hubiera sido reconocida en la historia oficial, ya no se podría haber contado el cuento tan sencillo de agresión de hija a madre que tanto dinero generó en Telecinco. No se podría haber construido con tanta facilidad la imagen de una menor convertida en monstruo nacional. Habría que explicar matices, habría que hablar de adultos discutiendo, de secretos familiares, de una tercera persona que se lleva el golpe por intentar separar, y los matices para ciertos programas son veneno. Son menos audiencia, menos lágrimas forzadas, menos titulares rotundos, por eso lo que cuenta Olga es tan grave. Ella dice que esa tercera persona fue borrada del relato desde el minuto 1, que se le pidió que no complicara la situación, que lo mejor para todos era hacer como si nunca hubiera estado allí, que alguien de arriba le garantizó que su nombre no aparecería en ninguna parte, que era mejor desaparecer del mapa que enfrentarse a un huracán mediático. ¿Y cuál fue el resultado? Una versión recortada, cómoda, rentable, donde sobraba un testigo y hacía falta una villana. Y esa villana, ya lo sabes, fue Rocío Flores. Pero la cosa no queda ahí. Olga ha explicado que antes de ir a plató a hablar de todo esto, recibió mensajes anónimos, mensajes con ese tono tan repugnante de consejo amable que en el fondo es una amenaza. Frases del tipo, acuérdate de quién controla los medios, no te metas en líos, no remuevas el pasado, no te va a traer nada bueno. Tú y yo sabemos leer entre líneas. Eso no es un consejo, eso es una advertencia, eso es un cállate porque aquí mandan otros. ¿Te suena a libertad de expresión o te suena a mafia mediática? Y aún así, Olga se sienta en el plató y lo suelta. Cuenta que hay una tercera persona, dice que hay un informe médico, asegura que esa lesión no encaja con la versión oficial, que nos han repetido durante años. Habla de mensajes, de presiones, de silencios comprados con miedo. Y de repente el ambiente cambia. Tú no estabas allí, pero casi puedes verlo, ¿verdad? Productores moviéndose nerviosos detrás de las cámaras, miradas cruzadas.
colaboradores que llevan años opinando de ese caso, clavados en la silla, con la mano en la boca, pensando si esto es verdad, llevamos años repitiendo una mentira. Según el relato que se ha dado, el plató se queda helado. Una colaboradora rompe a llorar porque se da cuenta de que lleva años hablando sin conocer todos los datos. Otros se levantan de la silla, piden explicaciones, miran a dirección y mientras tanto, Olga, lejos de recular, remata. Alguien decidió qué versión debía creer España. Alguien decidió quién sería la víctima y quién sería el monstruo. Alguien cogió ese informe médico y decidió que no existía. Y a partir de ahí se fabricó el resto. Y aquí es donde tú entras, donde yo te quiero a ti, que me estás escuchando, porque la pregunta es muy sencilla, pero muy dura. ¿Tú crees que una cadena de televisión es capaz de hacer eso? ¿Crees que alguien puede mirar a los ojos a una menor de edad, ver su sufrimiento y aún así colocarla en el papel de villana porque eso da más audiencia? ¿Crees que pueden borrar a un testigo para que el relato funcione mejor en prime time? Porque lo que Olga está diciendo, con todas las letras, es exactamente eso, que hubo manipulación, que hubo ocultación, que hubo una decisión consciente de sacrificar a una adolescente para mantener un negocio. Y claro, mucha gente va a decir que Olga miente, que exagera, que está defendiendo lo indefendible. También va a haber quien la señale como interesada, como resentida. Pero, fíjate en un detalle, no ha llegado a ese plató con frases vacías, ha llegado, según ella, con pruebas bajo el brazo, con fechas, con nombres, con capturas de mensajes, con ese informe médico del que nadie quiso hablar. No se ha limitado a decir yo creo, ha dicho yo estuve allí, yo lo vi y esto es lo que pasó. Si lo que cuenta es cierto, estaríamos ante algo muchísimo más grave que un simple conflicto familiar amplificado por la tele. Estaríamos hablando de un caso donde la cadena que marcó la conversación de todo un país durante años habría borrado a una tercera persona herida de la historia, habría ocultado un documento médico incómodo y habría permitido que una menor cargara con el peso mediático de algo que no le correspondía. Y eso, estés del lado que estés, es insoportable. Por eso, este primer paso de Olga, este relato de la tercera persona borrada, no es un detalle menor, es la grieta en el muro. Es el momento en que alguien se atreve a decir hay otra versión, hay otro dolor, hay otra víctima y os la han escondido. Y a partir de ahí ya no se puede mirar este caso con los mismos ojos, ya no puedes encender la tele, ver imágenes de aquella noche y pensar que todo es tan sencillo como te lo han vendido. Ahora sabes que puede haber un informe guardado, un testigo silenciado, una verdad que no interesa. Y la pregunta que queda flotando, la que a mí no me deja tranquila, es muy clara. Si fueron capaces de borrar a esta tercera persona, si fueron capaces de archivar un informe médico, si fueron capaces de reescribir una agresión real para que encajara en un documental rentable, ¿de qué más han sido capaces en todos estos años? Lo más duro de todo esto no es solo la noche de la agresión, lo más duro es lo que vino después. Porque una agresión, por terrible que sea, ocurre en unos minutos, pero cuando una cadena de televisión decide convertir ese momento en un negocio, el dolor deja de durar minutos y se convierte en años. Y ahí es donde entra la parte más oscura de esta historia. Cómo se fabrica una villana usando la imagen de una menor mientras se esconden pruebas y se borran testigos incómodos. Piensa en cómo te contaron a ti esta historia. Durante años viste fragmentos, titulares, lágrimas, frases repetidas una y otra vez, siempre el mismo esquema. Una madre rota, una hija convertida en agresora, un padre señalado como manipulador y una cadena presentándose como salvadora de la verdad. Todo muy ordenado, muy limpio, muy fácil de entender. El problema es que cuando algo es tan perfecto para televisión, muchas veces es porque alguien ha recortado por detrás lo que no interesaba mostrar. Según lo que cuenta Olga, eso es exactamente lo que pasó. Primero se toma la agresión, un hecho real, con sus matices, sus gritos, sus empujones, su tercera persona herida que queda fuera del relato. Después se decide cuál será el papel de cada uno. La madre, símbolo del sufrimiento, la hija señalada, el padre demonizado, y a partir de ahí
Todo se construye como si fuera una serie. Se eligen las imágenes, se seleccionan los testimonios que encajan y se guardan en un cajón los que molestan. Se repite una y otra vez la misma palabra: paliza, 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 hasta que el país entero se queda con esa idea grabada en la cabeza. Y mientras tanto, ¿dónde queda la realidad completa? ¿Dónde queda esa tercera persona que, según Olga, tiene un informe médico que demuestra que recibió el golpe más fuerte? ¿Dónde queda la parte en la que Rocío Flores entra a separar y no a atacar? ¿Dónde queda el contexto de una familia rota desde hace años, con secretos, con reproches, con adultos discutiendo por asuntos que jamás se contaron? Todo eso desaparece, se difumina, porque no encaja en el papel que le querían adjudicar a una chica que en aquel momento era, y esto no hay que olvidarlo, una adolescente. Y aquí viene lo que realmente escuece. Mientras tú estabas en tu casa viendo el documental, emocionándote, llorando quizá, creyendo que te estaban enseñando la verdad completa, en los despachos de la cadena se hablaba de otra cosa, de datos de audiencia, de contratos, de patrocinios, de cómo exprimir al máximo esa historia. Según lo que se ha ido sabiendo, Olga ganó varias demandas contra Rocío Carrasco y el caso principal contra Antonio David terminó archivado por la justicia en 2023, sin posibilidad de seguir adelante. Es decir, los jueces dijeron que no había pruebas suficientes para sostener la versión que se vendía como verdad absoluta en televisión. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente indecente, porque aunque los tribunales hablaban de falta de pruebas, aunque Olga ganaba pleito tras pleito, la imagen que se seguía vendiendo en pantalla era la misma. Ellos como los malos, ella como la única víctima. ¿Tú viste en algún plató a alguien explicar con calma que esas demandas las había ganado Olga? ¿Viste en horario de máxima audiencia un rótulo grande diciendo que el caso contra Antonio David había quedado archivado de forma definitiva? No. Lo que viste fue la misma narrativa repetida una y otra vez. Y si alguien se atrevía a cuestionarla, rápidamente se le ponía la etiqueta de machista, de negacionista o de defensor de lo indefendible. Mientras tanto, Rocío Flores se hundía. Olga lo ha contado con detalle: ataques de ansiedad, miedo a salir a la calle, terror a cada directo, la palabra paliza rebotando en los platós mientras su nombre se convertía en Diana. Se hablaba de ella como si fuera un monstruo, como si fuera una adulta consciente de todo, cuando en realidad era una menor que veía cómo medio país la insultaba sin conocer todos los datos, y todo porque a alguien le venía muy bien que hubiera una villana clara, fácil, reconocible, y es aquí donde empieza a notarse ese tufo a mafia mediática del que habla Olga. No se trata solo de una historia contada a medias, se trata, según ella, de un sistema entero que decide qué verdad se cuenta y cuál se entierra. Un sistema que manda mensajes avisando de ten cuidado con lo que dices, que recuerda quién tiene el control, que presiona para que ciertas cosas jamás se mencionen en directo. Un sistema donde productores, colaboradores y presentadores acaban atrapados porque si se salen del guión se arriesgan a perder su silla, su sueldo, su lugar. Pregúntate algo muy simple: si todo era tan claro, si la historia era tan transparente, ¿por qué tanto miedo a que hable la tercera persona? ¿Por qué tanto pánico a que aparezca ese informe médico? ¿Por qué tantos años de silencio? Si de verdad no hay nada que ocultar, lo lógico sería que se dieran golpes en el pecho y dijeran: adelante, que se enseñe todo, no tenemos nada que temer, pero lo que hemos visto es justo lo contrario: silencios, evasivas, cambios de tema, intentos constantes de descalificar a todo aquel que no repite al pie de la letra el relato oficial. Y mientras en la tele seguían con el show, en la vida real pasaban cosas muy serias. Antonio David, según ha contado su entorno, llegó al borde del suicidio por la presión. Rocío Flores no podía más con el linchamiento. Olga, callada durante años, tragando, con la conciencia hecha pedazos, porque sabía que la historia no era tan sencilla como se estaba vendiendo. Y la tercera persona, viviendo con la sensación de cargar con una verdad que no le dejaban contar, sabiendo que un papel médico con su nombre dormía en un archivo porque molestaba al negocio. Lo más terrible de todo esto es que no estamos hablando de un simple error, de una mala interpretación puntual.
Lo que se plantea aquí es algo mucho más grave, una construcción deliberada de un relato donde se selecciona a quién se destruye y a quién se coloca en un pedestal, donde se decide que es más rentable vender a una madre como heroína absoluta y a una hija como monstruo, aunque los juzgados no respalden del todo esa versión, donde se ignoran fallos judiciales, demandas ganadas y archivos definitivos, porque reconocerlos rompería el hechizo que tanto dinero ha dado. Y tú, que llevas años viendo estos programas, que has vivido este caso casi como si fuera tuyo, tienes todo el derecho del mundo a sentirte engañada, no solo por una persona, sino por un engranaje entero que se ha presentado como defensor de la verdad, mientras, según este testimonio, escondía documentos, tapaba testigos y sacrificaba a una menor en el altar de la audiencia. Eso no es información, eso es espectáculo con sangre real. Por eso, cuando Olga habla de mafia mediática, por eso cuando ella pronuncia esa palabra tan dura, mafia, no lo hace porque sí. Lo hace para describir un sistema donde todo está atado, quien habla, quien calla, quien cobra, quien cae. Un sistema donde, si no aceptas el papel que te han escrito, te borran, te humillan o te silencian. Y en medio de todo eso, una chica joven, convertida en villana nacional, un padre arruinado y destrozado, y una tercera persona herida, cuya existencia se escondió para que la historia encajara como un guión perfecto. Y aquí otra vez te tengo que mirar a ti y hacerte la pregunta incómoda. Si han sido capaces de hacer esto con una familia, con una menor, con un caso tan delicado y mediático, ¿cuántas otras historias se habrán contado a medias? ¿Cuántas otras personas habrán sido señaladas injustamente? ¿Cuántas veces habrás encendido la tele y habrás tomado partido sin saber que detrás había informes escondidos, testigos silenciados y versiones completas que nunca te dejaron escuchar? Vamos a decirlo claro, sin adornos y sin miedo. Si lo que Olga Moreno acaba de contar es verdad, no estamos ante un simple escándalo de corazón, estamos ante uno de los mayores escándalos mediáticos de la historia de España, porque aquí no hablamos solo de una madre y una hija que se pelean, no hablamos solo de una familia rota, hablamos, según el relato de Olga, de una cadena que habría decidido sacrificar a una menor, borrar a un testigo y manipular una agresión real para convertirla en serie de televisión rentable. Y eso ya no es tele, eso ya es otra cosa mucho más fea. Olga ha dado un paso que muy poca gente se atreve a dar, mirar a cámara y decir que la famosa agresión no fue como te la contaron, que hubo una tercera persona, que hubo un golpe que no encaja con la versión oficial y que hay un informe médico guardado desde hace años que puede desmontar todo. Y además se planta y acusa con todas las letras a esa cadena de haber elegido una narrativa y de haber hecho lo que hiciera falta para mantenerla, aunque eso significara destrozar la vida de una adolescente. Pero lo más fuerte llega cuando conectas todas las piezas. Por un lado, tienes a Olga diciendo que la tercera persona fue borrada del relato, que le prometieron que su nombre no saldría, que el informe médico se archivó para no complicar la historia. Por otro lado, tienes a Rocío Flores arrastrando durante años la etiqueta de monstruo, agresora, mala hija, mientras en los platós se repetía la palabra paliza, como si fuese un eslogan. Y por si eso fuera poco, tienes a la justicia diciendo otra cosa, demandas que gana Olga, un procedimiento contra Antonio David, archivado definitivamente en 2023, jueces que concluyen que no hay pruebas que respalden la gran historia que se vendía como si fuera palabra divina. Entonces, dime tú, si la justicia dice una cosa, si hay un informe médico de una tercera persona que nunca se mostró, si hay mensajes que, según cuenta Olga, intentaban callarla, si hay un testigo clave que hasta ahora no has hablado, ¿cómo encaja eso con la imagen que has tenido en tu cabeza durante tantos años? ¿De verdad te crees que todo ha sido un simple malentendido? ¿O empieza a olerte hacia algo mucho más turbio? Porque aquí hay una pregunta que duele, pero que hay que hacer. Si Rocío Carrasco sabía que su hija no fue la autora única de la agresión, si sabía que había otra persona que recibió el golpe más fuerte, si sabía que la historia tenía matices que nunca se contaron, ¿cómo ha permitido que su hija cargue sola con esa cruz durante tanto tiempo? ¿Cómo ha permitido que la insulten, que la vapuleen, que la señalen en cada tertulia, mientras ella seguía en la tele construida
como símbolo absoluto de víctima perfecta. ¿Qué clase de madre deja que su hija menor sea devorada por la opinión pública mientras se mantiene un relato que, según lo que cuenta Olga y según lo que han dicho los juzgados, está lleno de huecos? Y no se trata de santificar a nadie, ni de decir que uno es un santo y el otro un demonio. Se trata de algo mucho más básico, de no permitir que se destruya a una menor para cuadrar un guión. Se trata de entender que Rocío Flores, cuando todo esto estalló, era una adolescente, no una estratega fría. Una chica que, según cuentan, apenas dormía, sufría ataques de ansiedad, se venía abajo cada vez que escuchaba cómo en un plató repetían su nombre asociado a la palabra paliza. Y mientras esa chica se hundía, tú estabas en tu sofá viendo un documental montado, con música, con lágrimas, con frases diseñadas para que tomaras partido sin saber toda la verdad. Eso es lo que convierte este asunto en algo tan grave, porque no es solo que se haya contado una versión parcial, es que si lo que dice Olga se confirma, se habría tomado la decisión consciente de dejar fuera la pieza que podía cambiarlo todo, la tercera persona, el informe médico, el contexto completo de esa noche. Se habría elegido quién es la víctima, quién es el verdugo, quién se salva y quién se quema. Y sobre esa base se habrían llenado horas y horas de televisión, se habrían cobrado contratos, se habrían vendido portadas, se habrían firmado cheques. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en la vida real? Antonio David al borde del abismo, temiendo, según se ha contado, el suicidio como salida ante la presión. Rocío Flores sintiéndose señalada por millones. Olga tragando durante años, cabreada, rota, con la conciencia hecha pedazos, sabiendo que la historia estaba coja, que faltaban nombres, que faltaban papeles, y la tercera persona, esa que no aparece en los rótulos, viviendo con el peso de saber que podría cambiarlo todo, pero que, si hablaba, se enfrentaba a un monstruo mediático con tentáculos en todas partes. Por eso, ahora, cuando Olga dice que esa tercera persona está preparada para hablar, que está recopilando pruebas, que quiere que el informe médico salga por fin a la luz, el miedo cambia de bando. Ya no es solo el miedo de la familia, el miedo del señalado. Es el miedo de los despachos, el miedo de quienes han construido durante años un relato cómodo, rentable, redondo, porque si esa tercera persona se sienta y cuenta lo que vivió, si ese papel firmado por un médico se muestra en público, si se comparan las fechas, los informes, los testimonios, entonces habrá que hacerse una pregunta muy sencilla pero devastadora. ¿Telecinco mintió deliberadamente? ¿Telecinco ocultó información clave? ¿Telecinco permitió un linchamiento mediático sabiendo que la historia estaba incompleta? Y si la respuesta es sí, aunque sea en parte, aunque sea solo en una parte pequeña, entonces lo que se derrumba no es solo un programa. Lo que se derrumba es la confianza entera en un sistema mediático que se ha creído intocable, porque si pudieron hacerlo con este caso, si pudieron manipular algo tan sensible, tan delicado, tan íntimo como la relación entre una madre y una hija, ¿qué no habrán hecho con otros temas menos visibles? ¿Cuántas veces habrán señalado a alguien sabiendo que no era tan culpable como lo pintaban? ¿Cuántas personas habrán sido sacrificadas sin que tú te enteraras? Y aquí es donde entras tú, donde realmente tienes un papel, porque ellos han jugado durante años con una ventaja. La mayoría de la gente se sienta, ve la tele y se lo cree. No pregunta, no compara, no investiga. Pero esa época se ha terminado. Ahora tenemos acceso a autos judiciales, a hemerotecas, a testimonios cruzados. Ahora sabemos que la justicia archivó el caso contra Antonio David. Sabemos que Olga ha ganado varias demandas, ¿no? Sabemos que hay partes de la historia que nunca salieron en antena y ahora sabemos que existe, según ella, una tercera persona que puede confirmar con papeles que la famosa agresión no fue como Era te la mentira. vendieron. Así que Olga Moreno acaba de confirmar, con una frialdad que asusta, que en esa habitación había una tercera persona. Sí, como lo oyes. No estaban solas. El relato que nos vendieron, esa escena de madre e hija solas en la cocina, es un cuento chino. Había alguien más. Un adulto. Una persona con nombre y apellidos que Telecinco decidió borrar, eliminar,
pixelar de la historia como si nunca hubiera existido. ¿Y sabes por qué lo borraron? ¿Sabes por qué nos ocultaron a este testigo clave? Porque si tú supieras quién estaba allí y qué pasó realmente, el documental millonario de Rocío Carrasco se iría directamente a la basura. Olga ha revelado que la discusión no empezó entre madre e hija. Falso. Nos mintieron. La bronca monumental comenzó entre Rocío Carrasco y esa tercera persona. Dos adultos gritándose, dos adultos echándose en cara trapos sucios, secretos familiares podridos que llevaban años guardados bajo la alfombra. Y en medio de ese infierno de gritos de adultos, entró una niña. Entró Rocío Flores. Imagínatelo. Cierra los ojos un segundo. Una adolescente asustada viendo cómo dos adultos pierden los papeles. Rocío Flores no entró para pegar a nadie, entró para separar. Entró para poner paz. Entró muerta de miedo intentando que aquello no acabara en desgracia. Y aquí viene lo que te va a revolver el estómago. En ese forcejeo, en ese caos, hubo un golpe. Sí. Pero, ¿quién se llevó la peor parte? ¿Quién salió herido de verdad? Según Olga Moreno, y esto es lo que tiene a los directivos de la cadena ahora mismo con corbata y sudando frío, la persona que recibió el golpe más fuerte fue esa tercera persona. Y no me lo estoy inventando. No es que Olga lo diga porque sí. Es que hay papeles. Hay un informe médico. ¿Me estás escuchando bien? Existe un parte de lesiones, firmado por un médico, con fecha y hora de aquel día, que certifica las heridas de esa tercera persona. Un documento oficial que demuestra que la violencia no fue unidireccional de la hija a la madre. Un documento que prueba que hubo un caos donde la principal víctima física no fue Rocío Carrasco. ¿Y dónde ha estado ese informe todos estos años? ¿Por qué no lo vimos en el documental? ¿Por qué no salió en los debates de las noches eternas? Porque alguien, en un despacho muy lujoso, con aire acondicionado y moqueta cara, cogió ese informe, lo miró, vio que le estropeaba el negocio, y dijo, esto se archiva. Esto no existe. Esto a la audiencia no se le cuenta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué auténtica vergüenza! Han jugado con nosotras. Decidieron que era más rentable vender la historia de la hija verdugo y la madre víctima porque eso daba morbo, eso daba horas de televisión, eso daba millones de euros en publicidad. Y para que el guión funcionara, tuvieron que borrar a un ser humano de la escena del crimen. Tuvieron que esconder un informe médico en un cajón bajo 7 llaves. Olga lo ha contado todo. Dice que esa tercera persona sufrió lesiones reales al intentar intervenir, al intentar frenar la locura de aquella noche. Y que después, le recomendaron callar. Le dijeron que si quería seguir viviendo tranquila, mejor que desapareciera del mapa. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? No estamos hablando de un chisme de peluquería. Estamos hablando de ocultación de pruebas. Estamos hablando de manipular la realidad para destrozar la imagen de una menor de edad ante toda España. Cuando Olga soltó esto hace un momento, el plató se quedó mudo. Se podía escuchar el zumbido de los focos. He visto las caras de los colaboradores, caras de pánico. Lidia Lozano se llevaba las manos a la boca, blanca como el papel. Los presentadores miraban al pinganillo esperando órdenes, porque saben que esto es el fin. Saben que si ese informe médico sale a la luz, y Olga dice que va a salir, se les cae el chiringuito. Se les cae la careta de defensores de la mujer. ¿Qué defensa de la mujer es esa, que permite machacar a una niña ocultando que había otro adulto involucrado? ¿Qué feminismo es ese que esconde informes médicos para que la historia cuadre con el cheque que han pagado? Es asqueroso. Siento ser tan dura, pero es que no tiene otro nombre. Es asqueroso. Y Olga ha sido muy clara. Ha dicho, todo lo que viste fue una versión editada. Nos pusieron las piezas del puzzle que ellos quisieron, y las que no encajaban, las tiraron a la basura. Pero lo más fuerte no es solo que existiera esa persona. Lo más fuerte es la identidad. Olga ha dejado caer pistas que apuntan a alguien muy cercano, alguien que siempre estuvo ahí, en la sombra, alguien cuya presencia cambia por completo el significado de esa noche. Porque si esa persona estaba allí discutiendo con Rocío Carrasco, entonces la motivación de la pelea no fue una nectarina. Fue algo mucho más oscuro. Algo que tiene que ver con herencias, con dinero, con rencores viejos. Y Rocío Flores, pobre mía, se vio metida en medio de un fuego cruzado de adultos. Y por intentar parar aquello, por intentar que no se mataran, acabó siendo la mala de la película para toda España. ¿No te hierve la sangre? A mí me dan ganas de gritar. Porque pienso en todas las veces que hemos juzgado sin saber.
Pienso en todas las horas que hemos pasado delante de la tele creyéndonos sus mentiras. Y me siento estafada. Me siento utilizada. Pero te digo una cosa, se acabó. Hoy, la verdad se ha abierto paso a codazos. Olga Moreno ha venido con la lección aprendida y con la carpeta llena de papeles. Ya no es la mujer asustada que callaba para no molestar. Hoy es una leona defendiendo a sus cachorros. Y ese informe médico, ay, amiga, ese informe médico es la llave que abre la celda de la verdad. Porque los papeles no mienten. Las fechas no mienten. Las lesiones descritas por un doctor no mienten. Telecinco puede editar vídeos, puede poner música triste, puede contratar a 1000 opinadores, pero no puede borrar un informe clínico que ya está en manos de la justicia. La gran estafa maestra de la televisión se está desmoronando ahora mismo, en directo. Y tú y yo lo estamos viendo en primera fila. Pero espera, porque si crees que esto es fuerte, si crees que saber que había otro adulto y un informe oculto es lo máximo, no tienes ni idea de lo que viene ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la niña? ¿Qué pasó realmente con Rocío Flores después de que la usaran de escudo humano y la tiraran a los leones? Lo que Olga ha contado sobre el infierno que vivió esa criatura mientras nosotros aplaudíamos el documental, eso sí que no te lo vas a poder creer. Prepara el pañuelo, porque lo que le hicieron a esa niña no tiene perdón de Dios. Si el capítulo anterior te ha dejado helada, lo que te voy a contar ahora te va a romper el corazón en 1000 pedazos. Porque los informes médicos son papeles, son datos fríos, pero aquí estamos hablando de personas. Estamos hablando de una niña. Quiero que me mires a los ojos, bueno, que me escuches con el alma, y me respondas con la mano en el corazón. ¿Qué hay que tener dentro para vender a tu propia hija por dinero? Olga Moreno se ha roto. Literalmente. Esa mujer que hemos visto siempre fuerte, entera, tragando sapos y culebras, hoy no ha podido más. Y entre lágrimas, ha destapado el infierno, el auténtico calvario que vivió Rocío Flores mientras en los platós de televisión se brindaba con champán por los récords de audiencia. Nos dijeron que Rocío Flores era la semilla del mal. ¿Te acuerdas? Nos repitieron 1000 veces que era una chica violenta, agresiva, una pegamadres. Nos dibujaron a un monstruo de 15 años para que tú y yo la odiáramos desde el sofá. Y lo consiguieron. Dios mío, ¿cómo lo consiguieron? Pero Olga estaba allí. Olga vivía con el monstruo. Y lo que Olga ha descrito hoy no es un monstruo, es una niña aterrorizada. Olga ha contado cómo Rocío Flores llegaba a casa después del colegio temblando. Cómo se encerraba en su cuarto a llorar en silencio para no preocupar a su padre. Ha contado los ataques de ansiedad. ¿Sabes lo que es ver a una adolescente tirada en el suelo, sin poder respirar, pensando que se muere, porque ha visto en la tele que su propia madre la está despellejando viva ante 4 millones de espectadores? Eso no sale en los documentales. Eso no lo ponen con música de violines. Olga ha revelado que Rocío Flores no dormía, que se despertaba gritando, que tenía pavor, pánico real, a encender la televisión. Y mientras esa niña se deshacía por dentro, mientras se le caía el pelo de los nervios, mientras perdía kilos o los ganaba por la ansiedad, al otro lado de la pantalla había una maquinaria millonaria facturando a su costa. Y aquí es donde yo digo, basta. Basta de hipocresía. Nos han vendido el feminismo, nos han vendido la protección a la infancia. ¿Y permitimos esto? Olga lo ha dicho clarísimo. Usaron a una menor de edad como cebo para hacer rica una cadena y para lavar la imagen de una madre que no ha ejercido de madre. Es duro decirlo, lo sé. Pero más duro es vivirlo. Olga ha confesado algo que me ha dejado los pelos de punta. Ha contado que hubo noches muy oscuras, en las que el miedo en esa casa no era por las críticas, era por la vida. Rocío Flores vivía aterrorizada pensando que su padre, Antonio David, no iba a aguantar. La niña llamaba a Olga compulsivamente, llorando. Olga, ¿dónde está papá? ¿Papá está bien? Por favor, que no haga ninguna locura. ¿Te lo imaginas? Una niña de 20 años cargando con el miedo de que su padre se suicide por la presión mediática. Una hija vigilando a su padre para que no se quite la vida porque en la televisión lo están llamando maltratador las 24 horas del día sin una sola sentencia que lo diga. Eso es tortura. Eso es violencia vicaria de la de verdad, la que se ejerce desde un plató de televisión con un cheque por delante. Y Olga, ay, Olga, cuánto ha callado esta mujer. Nos la vendieron como la mala, como la cómplice. Y resulta que era el único escudo que tenían esos niños. Ella tragaba. Ella se dejaba insultar. Le decían de todo. Y ella callada. ¿Por qué?
para que el golpe no le llegara a Rocío, para que el golpe no le llegara a David. Yo no soy su madre biológica, ha dicho Olga hace un momento, con la voz quebrada, pero yo he secado esas lágrimas. Yo he estado al pie de la cama cuando tenían fiebre. Yo he aguantado sus ataques de pánico. Y a mí nadie me ha pagado 2 millones de euros por contarlo. Yo lo he hecho por amor. Y ahí está la diferencia, amigas. Ahí está la gran verdad que duele. Una cobra por destruir. La otra calla por proteger. Y encima, tenemos que aguantar la injusticia legal. Porque esto también lo ha soltado Olga y es para echarse a la calle. Resulta que Olga ha ganado 3 demandas contra Rocío Carrasco. 3 veces la justicia le ha dicho a Olga, usted tiene razón, señora. Esa mujer ha mentido sobre usted. Esa mujer ha vulnerado su honor. ¿Y sabes cuánto ha cobrado Olga? 0. Nada. Ni 1 euro. Rocío Carrasco, la que factura millones en documentales, la que va de abanderada de la justicia, se declara insolvente para no pagar a las personas a las que ha hecho daño. ¿Eso te parece justo? ¿Te parece de buena persona? Pierdes en el juzgado, te dicen que has mentido, ¿y no pagas? ¿Pero sigues saliendo en la tele dando lecciones de moralidad? Es que es para volverse loca. Rocío Flores ha estado años callada, respetando a su madre a pesar de todo. A pesar de que su madre dijo en Prime Time, a mí esa niña no me toca ni con un palo, o aquella frase terrible de ha germinado la semilla del mal. ¿Qué madre dice eso de su hija? ¿Qué madre tira a su hija a los caballos de esa manera? Yo soy madre. Tú eres madre. Seguramente eres abuela. Si tu hijo se equivoca, si tu hijo comete un error, ¿tú vas a la plaza del pueblo y lo cuentas por un altavoz para que todos lo apedreen? ¿O lo coges en casa, lo abrazas, lo corriges y lo proteges? Rocío Carrasco eligió el altavoz y el cheque. Y Telecinco le puso la alfombra roja. Pero lo que no sabían es que el daño que le estaban haciendo a esa niña iba a tener consecuencias. Pensaron que Rocío Flores se hundiría para siempre. Pensaron que Olga Moreno agacharía la cabeza y se iría. Se equivocaron. Porque al intentar destruir a Rocío Flores, despertaron a la leona. Despertaron a Olga. Y sobre todo, y esto es lo más importante, han cabreado a alguien más. Olga ha terminado este bloque diciendo algo que me ha dejado helada. Ha dicho, Rocío Flores ha sufrido mucho, pero ella no es la única víctima de aquella noche. Hay alguien más que ha visto su vida arruinada por callar la verdad de la agresión. Y esa persona ya no tiene miedo. La tercera persona. El testigo olvidado. El dueño del informe médico. Esa persona ha estado viendo, igual que tú y que yo, cómo destrozaban a una niña inocente. Ha estado viendo cómo mentían. Y ha decidido que se acabó. Si creías que lo de Olga era fuerte, espérate. Porque ahora vamos a ponerle nombre y apellidos a la pieza que falta. Ahora vamos a escuchar a quien Telecinco más teme. Olga ya ha puesto las cartas sobre la mesa. Pero ahora viene el jaque mate. ¿Quieres saber quién es esa tercera persona y qué es lo que va a contar que podría meter a gente en la cárcel? No te muevas, porque lo que viene ahora es historia de España. Se acabó la fiesta. Se acabaron las risitas en los pasillos de Telecinco. Se acabó la impunidad. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cómo manipularon un informe médico y cómo torturaron psicológicamente a una niña inocente, entonces ya estás preparada para la estocada final. Porque lo que Olga Moreno ha guardado para el final de su intervención no es una bomba, es el botón de autodestrucción de toda la cadena. Olga ha mirado a cámara, con esos ojos que han llorado tanto en silencio, y ha pronunciado la sentencia que nadie esperaba. Ha dicho, esa tercera persona, la que recibió el golpe, la que Telecinco borró para proteger su negocio millonario, va a hablar. Y no va a hablar en una revista. Va a hablar delante de un juez. ¡Bum! ¿Escuchas eso? Es el sonido del pánico. Porque Olga ha revelado que esta persona no es un desconocido. Es una figura clave. Es un hombre que ha estado en la sombra, manejando los hilos, o siendo manejado, eso ya lo veremos. Pero es alguien cuya presencia en esa habitación invalida, destruye y pulveriza la versión de Rocío Carrasco. Si esa persona habla, el documental es una farsa. Si esa persona habla, los despidos de Telecinco van a ser masivos. Si esa persona habla, estamos ante el mayor escándalo judicial y mediático de la historia de la televisión en España. Y Olga ha confirmado que ya hay fecha. Que las pruebas están entregadas.
Que los mensajes de WhatsApp que esa persona tiene guardados desde aquella noche, mensajes suplicando ayuda, mensajes describiendo lo que realmente pasó, ya están ante notario. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que nos han tenido engañadas durante años protegiendo a un fantasma. Significa que mientras tú llorabas viendo el traje fucsia, había un señor en su casa, con lesiones reales, callado porque alguien muy poderoso le amenazó. Y aquí es donde Olga ha sido más valiente que nunca. Porque ha denunciado a la mafia. Sí, con todas las letras. Ha contado que antes de sentarse hoy a hablar, recibió llamadas. Olga, ten cuidado. Olga, recuerda quién tiene el poder. Olga, te vas a arrepentir. Pero ¿sabes qué? El miedo ha cambiado de bando. Hoy el miedo no está en casa de los Flores Moreno. Hoy el miedo está en los despachos de la zona noble de Fuencarral. Hoy hay ejecutivos que no van a dormir. Porque saben que si la audiencia, tú, yo, todas nosotras, despierta, se les acaba el chollo. Han subestimado el poder de la verdad. Pensaron que con dinero podían comprar el silencio eterno. Pensaron que Rocío Flores nunca se recuperaría. Pensaron que Olga sería siempre la mujer sumisa. Pero se olvidaron de una cosa, no hay nada más peligroso que una madre, o una segunda madre, que ve sufrir a los suyos. Y ahora quiero hablarte a ti. Sí, a ti que me estás escuchando. Esto ya no va de cotilleo. Esto no va de si te cae mejor Olga o Rocío. Olvídate de eso. Esto es mucho más grave. Esto va de si vamos a permitir que unos señores con traje decidan que es verdad y que es mentira. Esto va de si vamos a permitir que se destroce la vida de una menor de edad para ganar audiencia. Esto va de dignidad. Telecinco creyó que éramos tontas. Creyó que nos tragaríamos cualquier cosa que nos pusieran en la pantalla. Pero hoy, con este testimonio de Olga, se ha caído el telón. Vemos los hilos. Vemos la tramoya. Vemos la suciedad. Olga ha dicho que la tercera persona tiene audios. Audios de aquella noche. Grabaciones que demuestran quién gritaba, quién insultaba y quién intentaba poner paz. Y en esos audios, según Olga, la voz que se escucha fuera de sí, la voz que da miedo, no es la de Rocío Flores. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Imagina que esos audios salen a la luz mañana. Imagina que toda España escucha la realidad de lo que pasó. ¿Dónde se van a meter los presentadores que han llamado maltratadora a una niña? ¿Dónde se van a esconder los directores de los programas? ¿Qué agujero van a cavar para meter la cabeza? La justicia ya le dio la razón a Olga 3 veces. El caso contra Antonio David fue archivado porque no había pruebas. Y ahora, aparece el testigo definitivo que confirma que todo fue un montaje. Estamos asistiendo al final de una era. La era de la tiranía mediática. Pero escúchame bien, porque esto es lo más importante que te voy a decir hoy. Ellos van a intentar callar esto. Van a intentar que este vídeo no se vea. Van a intentar desacreditar a Olga mañana mismo. Van a sacar trapos sucios, van a inventar mentiras, van a gritar más fuerte para tapar la verdad. Son expertos en ruido. Llevan 20 años viviendo del ruido. Por eso, te necesito. Esta guerra no la puede ganar Olga sola. No la puede ganar la tercera persona sola. Esta guerra la ganamos nosotras. La ganas tú. Subida de tono, muy enérgico y directo. Necesito que ahora mismo, antes de que este vídeo desaparezca o intenten censurarlo, hagas 3 cosas. Y no te lo pido por mí, te lo pido por justicia moral. Primero, dale a me gusta a este vídeo. No es un simple clic. Es un voto. Es decirle al algoritmo y a la cadena, estoy aquí, lo sé todo y no me vais a engañar más. Que vean los miles de likes y tiemblen. Que vean que somos legión. Segundo, comenta aquí abajo. Escribe lo que sientes. Escribe yo creo a Olga. Escribe justicia para Rocío Flores. Escribe basta de mentiras. Inundemos la caja de comentarios para que cualquiera que entrevea que la gente ya no se traga el cuento. Que se escuche tu voz. No te calles más. Desahógate, porque tienes razón en estar indignada. Y tercero, y lo más importante, comparte este vídeo. Mándaselo a tu hermana, a tu vecina, a tu grupo de WhatsApp de amigas. Ponlo en tu Facebook. Que corra como la pólvora. Porque la única forma de vencer a un gigante mentiroso es que la verdad llegue a cada rincón de España antes de que ellos puedan reaccionar. Si tú compartes, ellos pierden. Si tú compartes,
Rocío Flores recupera un poco de su vida. Si tú compartes, le estamos diciendo a la televisión, con nosotras no se juega. Olga Moreno ha encendido la mecha. Ha puesto su cara, su nombre y su valentía para destapar la cloaca. Ha dicho, no tengo miedo, porque tengo la verdad. Ahora la pelota está en nuestro tejado. ¿Vamos a dejarla sola? ¿Vamos a dejar que la machaquen mañana en los programas de la tarde? ¿O vamos a crear un escudo humano alrededor de la verdad? Yo lo tengo claro. Yo estoy con la verdad. Yo estoy con las pruebas. Yo estoy con el informe médico que quisieron quemar y que ahora les va a quemar a ellos en las manos. La tercera persona ya está caminando hacia el juzgado. El reloj ha empezado la cuenta atrás. Tic, tac, Telecinco. Tic, tac. Gracias por estar ahí. Gracias por no dejarte manipular. Y gracias, sobre todo, por ser parte de esta resistencia. No cierres este vídeo sin compartirlo. Hazlo ahora. Por Olga. Por Rocío. Y por ti misma. Porque la verdad, amigas mías, la verdad es lo único que nos hace libres. Nos vemos en los comentarios. A por ellos.